Buenas noches. Qué alegría una vez más estar contigo y con el Señor, que nos reunamos para hablar un ratito y orar y para descansar en el Señor. Ya sabes que la familia Osana ora por ti constantemente. Gracias por pertenecer a esta familia de pecadores que necesitamos conversión. Espero que tú estés bien, los tuyos, y que ores, que entregues todo en manos del Señor. Amado Señor, te damos gracias por este nuevo encuentro que nos permites en esta noche. Amado Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a recibir lo que tú quieres que aprendamos en este momento para nuestro crecimiento espiritual. Virgen María, te pedimos intercesión. Por favor, defiéndenos y muéstranos el camino. Pedimos intercesión de todos los santos. Amén. A ver, créeme que estoy así como enredado, no sé cómo decir. Yo entiendo lo que quiero decir, pero no sé cómo hacerlo para que tú me entiendas. Bueno, nosotros vamos camino a la cruz con Cristo crucificado. El Señor sabe que hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer para avanzar en la vida espiritual y Él nos ayuda en ello. Él nos empuja, Él nos lleva de la mano, nos invita. Como dice el Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaré contigo. Pero nosotros debemos dar el primer paso y el resto lo hace Él. Así que vamos en camino camino de la cruz, donde encontramos la redención. En el camino espiritual no podemos quitar, no podemos obviar las situaciones difíciles, la noche oscura, las desolaciones, los dolores, los sufrimientos. Hemos hablado de la noche oscura, de los sentidos, que es como un primer paso. Es entregar todas las pasiones, los deseos y todo, entregárselos al Señor, que termine por ser Él nuestro único deseo, alegría, dolor, tristeza, meta, que sea Él el centro de nuestra vida. Ahora quiero que hablemos de la noche pasiva del Espíritu, así la llama San Juan de la Cruz. Esta realidad es traída exclusivamente por Dios. La noche de los sentidos interviene mucho más el ser humano, pero en la noche pasiva del Espíritu es el Señor quien nos lleva allá cuando de alguna manera ve que ya estamos preparados para eso. Por eso es que pocas personas llegan a esta realidad, porque en la noche pasiva de los sentidos, en la noche oscura de los sentidos, ya no ha sido capaz de continuar. Ya no sigue entregando todo al Señor, sus deseos, sus pasiones, en fin. Como que los pecados capitales se van dejando poco a poco con rienda suelta, o se llega hasta cierto que será decir nivel, hasta cierto camino, pero después no avanzamos más. Me da por contarte algunos ejemplos. Por ejemplo, San Francisco de Asís, ya en su última época, tuvo una tremendísima noche oscura, donde él sentía que todo lo que había hecho, la fundación de los hermanos menores, la orden, como que había sido su capricho, no voluntad de Dios. No sentía absolutamente nada más que unas ganas de morir, porque ya estaba muerto en vida. Santa Teresita del Niño Jesús, tremenda mística. Ella también fue, antes de hacer su profesión, tuvo una tremenda noche oscura, pero después, también en los últimos tiempos de su vida, ella murió a los 24 años de edad. Y en los últimos momentos tuvo tremenda noche oscura. Ahí tuvo su noche oscura del Espíritu, donde
parecía que ni siquiera creía en Dios, como que Dios fuese su enemigo. Santa Teresa de Calcuta, también hace días hacíamos alusión que parece que uno tratara a Dios como un enemigo. O sea, es tal desolación, tal dolor interior. Entonces ella vivió en noche oscura 50 años, pero de manera especial en algunas épocas de su vida tuvo esta oscuridad, esta noche pasiva del espíritu. San Juan de la Cruz lo vivió cuando estuvo preso en Toledo, en la cárcel del monasterio de sus hermanos carmelitanos. Preso ahí vivió su noche pasiva del espíritu. En fin, podríamos dar muchos ejemplos, porque estas personas que han vivido estos niveles espirituales han pasado por estas realidades de la noche oscura del espíritu. Seguramente la mayoría de nosotros no la hemos vivido, pero podemos estar en camino de eso, ¿por qué no? Si es que como que nos afilamos el paso hacia hacer la completa voluntad del Señor. Muy bien. Esta noche, tanto la sensitiva, la de los sentidos, como la del espíritu, tiene dos aspectos de manera especial, según San Juan de la Cruz. Lleva una iluminación espiritual y lleva a la unión de amor. A la unión de amor. Alguien puede hablar también del matrimonio místico. Es posible que esté hablando de lenguajes extraños, pero me parece muy bueno hablar de esto, porque en el camino de la vida contemplativa, en el camino del silenciamiento, de la vida mística, pueden darse estas realidades. Hay que tener en cuenta que en lo profundo de nuestro corazón están las raíces de los pecados. Aunque luchemos mucho contra los pecados, contra los pecados capitales, pero solo el Señor puede arrancar esas raíces que todavía persisten en nuestro corazón. Insisto también lo de San Pablo, que él dice: ¿por qué será que dejo de hacer el bien que quiero y hago el mal que no quiero? El enemigo sigue buscando en esas pequeñas raíces, vestigios de pecado que queda en nuestra vida cuando ya hemos entregado todas nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras voluntades al Señor para que Él haga su voluntad en nosotros. Aunque avancemos mucho, pero pueden persistir estas raíces que siguen atormentando de alguna manera nuestro corazón. A esta purgación, a este estado de purificación, pues lo llama, como ya hemos dicho, San Juan de la Cruz, la noche pasiva de los sentidos. Es como que en esa búsqueda de la santidad, en esa búsqueda de la configuración con el Señor, el mismo Jesucristo, como que nos pega unos sacudones así fuertes, como sacudiendo para que caiga aquellas cosas que todavía persisten en nosotros, para poder hacer una unión perfecta con nosotros, como que nos sacude. Y como que sacude para que caiga la soberbia espiritual que hay en nosotros, porque en mucha gente espiritual hay una soberbia espiritual, hay una avaricia espiritual, hay lujuria espiritual, hay ira, gula, hay pereza espiritual. Es posible que ya estas cosas no las vivamos en los sentidos, en nuestro cuerpo, por decirlo así, sino que todavía persiste, pero es dentro. Cuando el enemigo ya no puede atacar con los pecados capitales exteriormente en nosotros, entonces ataca interiormente. Y solo con estos sacudones que el Señor pega a la vida del Espíritu, solo así podremos sentir esa caricia unitiva con el Señor. Solo así podemos fundirnos. Cuando uno lee, si alguna historia por ejemplo, eso está mucho más claro en Francisco de Asís, aquellos éxtasis que no se sabía. Dicen que lo que le escuchaba el hermano León, le escuchaba decir: ¿dónde estás tú y dónde estoy yo? ¿Quién eres tú y quién soy yo? Porque como que hay
¿cómo decirlo? Como una combinación perfecta, como que nos fundimos, como la gota de agüita se funde en el inmenso mar. Ya no hay distinción entre Dios y nosotros. Eso es un nivel alto espiritual, pero para llegar a eso, el Señor debe también sacudir, y es sacudir con dolor, sacudir con tristeza a veces, con sentimiento de soledad, sacude nuestro corazón y nuestro interior. Ya no es la tentación de la carne, ya no son los sentidos, es ahora el espíritu quien sufre turbaciones. Se siente como si Dios hubiese muerto, como si ya no existiera, como si nunca hubiese existido. Se sufren penas interiores, impotencia interior, pobreza espiritual, un temor espiritual a la condenación, congoja espiritual, vacío, desamparo, tiniebla. Y al final se sentirá la muerte del egoísmo y la entrega ciega y absoluta a la voluntad perfecta y divina del Señor. Cuando una persona orante logra ir superando las tentaciones carnales, el egoísmo, la envidia, la mentira, la crítica, y va entregando todo lo que es exterior, debe entonces, con la ayuda del Señor, dar un paso a la purificación espiritual. Es incluso ni siquiera desear los deleites que da Dios. Porque de los deleites humanos, físicos, egoístas, pasamos a enamorarnos de los deleites espirituales. Pero solo cuando esos deleites también, cuando abandonamos el deseo de esos deleites, queda Dios en absoluta pureza. Y es ahí donde existe esa unión mística, Dios y yo, fundidos en un solo ser. Pero hay que pasar por esa desolación espiritual, por esa muerte espiritual, para llegar al otro lado, al matrimonio místico, a fundirnos con Él. ¿Dónde estás, Señor? Dime, ¿dónde estás, Señor? Mi pequeñez no puede contener la inmensidad de tu gloria y poder. ¿Dónde estás, Señor? Dime, ¿dónde estás, Señor? Mi corazón quebrantado. Sería muy importante leer historia de santos, ¿sabes? Me parece muy importante. Por ejemplo, puedes tomar historia de un alma, de Santa Teresita, del Niño Jesús, El Pobre de Asís, creo que se llama, un libro de San Francisco que también nos ayuda a entenderlo. Hay mucho. Los escritos, creo que se llaman escritos secretos, será, de Santa Teresa de Calcuta. Ahí podemos ir entendiendo más esta noche oscura del espíritu. Y lo que empezamos es por entregar todos nuestros deseos, nuestras pasiones, que Él sea el centro, completamente el centro de nuestra vida. Y Él sabe con su gracia por qué caminos llevarnos, hasta donde quiere que nosotros avancemos, siempre y cuando nosotros abramos la puerta y le digamos que necesitamos de Él, que nos enamore completamente. Sería hermoso que muchos de nosotros nos comprometamos en esa vida centrada en el Señor. Tantas experiencias que nos puede compartir. Que Él haga su santa voluntad en ti, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. Amén. Gracias. Te amo en el amor del Señor.
Él te abrace, Él te enamore y que llores de deseo de Dios. Que Él sea tu alegría, tu gozo, tu pasión, tu esperanza y también tus dolores. Que todo sea Él en ti y en tu vida. Que Él empiece a darte degustaciones de cielo en la tierra. Gracias por tu bendición, por tu oración. Descansa en Él. Hasta mañana.